Muy bien, bienvenidas y bienvenidos a mi charla, que se llama Ser humanos en épocas de inteligencia artificial. No sé si saben, pero esta sala está toda dedicada al tema de la inteligencia artificial. O sea, voy a hablar yo, luego va a hablar Mike, luego va a hablar Tommy, y siempre vamos a hablar del tema de inteligencia artificial desde diferentes ángulos. Por ejemplo, después va a haber una charla en la que les van a dar tips específicos de cómo usar estos agentes de inteligencia artificial en aula. Y después va a haber una charla que también va a servir para poner en un marco qué significa ser docentes y qué rol tenemos que darle a la inteligencia artificial en nuestra labor. Eso viene después porque yo les tiro el chivo por si se quieren quedar y tener el pack completo. La parte que me toca a mí es hablar un poco más de nosotros mismos, no tanto de la inteligencia artificial en sí, sino de nosotros como personas y como profesionales en este contexto en que las cosas están cambiando tan rápido y meten un poco de miedo. Para aclarar por qué estoy hablando de este tema, debería decir que mi formación de grado es en las ciencias de la computación. De eso me recibí. Y luego, por vocación, porque el viento me llevó por otro lado, hice maestrías en el tema de planificación urbana. Entonces, hace más de 15 años trabajo en esta intersección entre nuevas tecnologías y gestión del territorio, planificación urbana y estas cosas. Entonces, siempre tengo muy en mente la interacción entre tecnología y sociedad, y a dónde va esto, ¿no? Y tratando también de pescar qué podemos hacer para que de esta interacción salga mejor calidad de vida para nosotros, ya que estamos. Y si bien no tengo tanta experiencia docente, no es lo mío, yo solo me considero sobre todo un educando, sí doy clases de posgrado, pero mis alumnos tienen más de 30 años, 2 trabajos, están muy cansados, ya me cuesta a mí abordarlos, no sé cómo hacen ustedes con niños chicos o chicos adolescentes. En fin, ya me contarán. Ahora, volviendo al tema de la inteligencia artificial, estas ansiedades que se están generando últimamente, la sensación de que las cosas están cambiando, yo querría volver a un punto que se dijo durante la mañana, que es que es muy cíclico nuestro métier de seres humanos. Hace ya muchos años que estamos cada tanto teniendo mucho susto de que se viene un cambio muy grande que nos va a dejar a todos sin trabajo, ¿no? Pensando cosas como la revolución industrial, por ejemplo. Y esto es porque los seres humanos, como especie, una de las cosas en las que nos hacen muy únicos es nuestra capacidad de automatizar. Desde hace, diría que cientos de años, o miles incluso, fabricamos herramientas que imitan nuestros movimientos o nuestra labor y las ponemos a trabajar, ¿no?, en forma continua, reemplazando nuestra labor. Herramientas que pican piedras, ¿no?, cavan pozos, aran el terreno, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, cuando estas herramientas empiezan a ser no solamente parte de la especialidad de ciertas profesiones, no son solamente parte de la caja de herramientas de algunas profesiones muy específicas, sino que la automatización y, por decirlo de otra forma, la digitalización son parte cotidiana de la vida de todo el mundo. Esto también genera un poco de tensión sobre la idea de la alfabetización, ¿sí? Que la alfabetización, tradicionalmente, es un proyecto que supongo que la alfabetización universal empieza como proyecto humano o de los gobiernos en algún momento del siglo XIX, calculo. Es bastante reciente a nivel histórico. Y siempre la idea fue que todo ciudadano, es decir, toda persona que reside en un territorio, debe saber leer y escribir. Y en este siglo, en el milenio que nos toca, la definición oficial de alfabetización se estiró, se extendió. Ahora incluye también no solamente la lectoescritura y otras habilidades relacionadas, sino también la capacidad de interactuar con sistemas digitales, ¿sí? Entonces, esto es algo que ya se ha comentado mucho durante la jornada. A la escuela, la sociedad le pide muchísimas cosas, sobre todo porque la sociedad en general pretende que la escuela arregle nuestros problemas. Entonces, cuando hay algún problema en particular, decimos, ¿y pero qué está haciendo la escuela al respecto? Entonces, cuando la digitalización es parte de la vida cotidiana de todas las personas y nuestros jóvenes que salen al mercado laboral no vienen preparados para manejar la PC o el software o lo que sea, se pregunta a la gente, ¿y qué hizo la escuela al respecto? Entonces, bueno, evoluciona en el sentido de ser alfabetizado. Y esto es reflejo, ocurre al mismo tiempo con que toda profesión tiene algún punto de digitalización. Toda profesión conocida requiere habilidades digitales. Incluso aquellas que no lidian con sistemas informáticos, que no necesitan que nadie tipee nada, por así decirlo, o genere información digital. Pero imaginemos desde un jardinero a una peluquera, hoy en día necesitan interactuar con sistemas digitales, porque tienen que sacar fotitos, hacer flyers, ¿verdad?, comunicarse con los clientes, agendar los turnos, todo digital. Y una formación que, de nuevo, como sociedad diríamos que ojalá que la escuela los haya preparado, pero bueno, si no se aprende como se puede.
Y así es como estamos en un mundo inimaginable, me parece, hace 30 o 40 años, en las que realmente toda profesión que se nos ocurra necesita habilidades digitales. Ahora, con la IA lo que empieza a molestar es que nos preguntamos si podemos automatizar todo, podemos automatizar la generación de textos, podemos automatizar la toma de turnos y enviar las confirmaciones, podemos automatizar la creación de publicidad para poner en redes sociales, como hemos visto últimamente. ¿Qué trabajo nos va a quedar? Se empieza a automatizar, o algunos usuarios automatizan de prepo, la medicina. No sé si conocen a alguien que le llevaron unos estudios de laboratorio y se los dio de comer a ChatGPT y le dijo, decime qué es esto, ¿no? Entonces, decime cómo estoy de colesterol. O que el médico o médica les dice una recomendación y van a ChatGPT y dicen, ¿está bien esto? ¿No? Como que hasta los médicos se pueden sentir amenazados. Y bueno, este avance de la frontera de lo que es automatizable, que empiezan a caer un montón de profesiones dentro que se consideraban inmunes, incluso las de tecnología. En el mundo de los sistemas, de la programación, hoy tenemos una crisis que los jóvenes recibidos de ciencias de la computación no están consiguiendo trabajo, porque las empresas no están con mucho apuro de contratar juniors, o sea, jóvenes especialistas en informática, porque los viejitos que ya tienen trabajando con una de estas IAs pueden trabajar como por un equipo de 3 o 4, en una sola persona y sin jóvenes. Entonces se está empezando a hacer difícil abordar la industria, cómo entro, cómo me meto en esto. Y esto es una sensación que seguramente muchas profesiones ya han visto ocurrir, en tiempo pretérito, hace 100 años, por ejemplo. Una de ellas es la de la conducción de pasajeros, ¿sí? El servicio de taxi existe desde antes de que hubiera automóviles. Los taxis eran simplemente carruajes tirados a caballos, ¿sí? O coach se les llamaba en inglés, ¿no? Eran carruajes ágiles, servían para el contexto urbano, tenían buena suspensión para no sacudir los huesos de las señoras de alta sociedad que viajaban, con 1 o 2 caballos andaban bien, podían correr por las callecitas europeas, y esta profesión obviamente resultó ser víctima de esta automatización a la que la humanidad se le da también, ¿no? El primer componente que voló fue el caballo. Se crearon máquinas que pueden reemplazar el trabajo del caballo, pueden transportar carga, no necesitan mantenimiento referido a veterinario, por ejemplo, no necesitan una alimentación balanceada, etcétera, etcétera. Y en su momento debe haber sido una crisis para la industria que estaba relacionada en torno a esta actividad, ¿no? Los que hacían herrajes para los caballos, los veterinarios, etcétera. Pero en general la sociedad siguió adelante. Es un proceso que pasó muchas veces. A medida que una profesión desaparece, se crean nuevas. Por ejemplo, mecánico, ¿no? o el que repara neumáticos pinchados, o incluso el obrero en la fábrica que fabrica los automóviles. Ahora, cuando la automatización empieza a ser digital, y además de poder automatizar el trabajo que tiene que ver con fuerza, mecánico, podemos automatizar también la toma de decisiones. El siguiente objetivo para muchas empresas que ya existe es automatizar también al conductor, ¿no? O sea, pasaríamos a un sistema de transporte totalmente digital. Esta frontera que avanza, que se va llevando a las profesiones, en los 90 generó su primer susto de que ya la cosa no era solamente que iba a perder su trabajo los peones de Hacienda o los conductores de carruajes o los herreros, sino que una persona muy famosa, Garry Kasparov, campeón mundial de ajedrez en los años 90 y quizás el mejor ajedrecista humano de todos los tiempos, recibió, en algo que en su momento se consideró que era una especie de cosa de efecto publicitario, un desafío de la empresa IBM, que había creado una inteligencia artificial, que para nosotros hoy sería primigenia, ¿no? Tiene 30 años, que juega muy bien al ajedrez. Y lo desafía Kasparov a un match. En verdad, un año antes de este evento crítico, jugaron y Kasparov ganó. Fue interesante, en algunos partidos la máquina mostró algunos movimientos interesantes, mucha gente comentó, qué interesante, juega, está a la altura, pero el humano ganó con facilidad, ¿no? Punto para la humanidad. Y había mucha gente muy sabia, matemáticos y filósofos, que decían, hay actividades que nunca un sistema digital va a poder hacer mejor que el humano. El ajedrez es una de ellas, por su complejidad inherente. De forma matemática se puede explicar que la cantidad de movimientos posibles en una partida de ajedrez es un número tan cuantioso, y tantos trillones de trillones de trillones, que hay más movidas posibles en un partido de ajedrez que átomos en el universo. De verdad, un número así de grande. Entonces se decía, solo un cerebro humano con su capacidad de intuición, de pensamiento lateral, de saltar pasos lógicos,
puede manejar una partida sin recorrer todos los movimientos y una computadora, ¿no?, se empantanaría en tratar de seguir toda la lógica. Bueno, eso no resultó ser así. Al año siguiente hay una revancha, vuelve Kasparov muy contento. En ese año intermedio el sistema había mejorado muchísimo, Kasparov seguía siendo el mismo de siempre, y ya desde el principio se empezó a estresar, famosamente se puso muy de mal humor porque el bicho no se comportaba como él esperaba. Era distinto al adversario que había enfrentado unos meses antes. Finalmente la supercomputadora ganó, y encima con revancha. Y ahí empezaron, yo tenía 16 años cuando ocurrió esto, tiene 30 años la noticia, y salió en los diarios del mundo. En la Argentina se hablaba de, el campeón humano perdió con la computadora, ¿qué significa esto? ¿Es el fin? ¿Qué nos queda? Y en esa época no nos dábamos cuenta, algunos, de que estábamos con este duelo que hacíamos de que el campeón humano había caído. Ni siquiera eso era algo nuevo. Se parece mucho a la historia de un personaje del folclore de los Estados Unidos que se llama John Henry Irons, que no era ajedrecista, era esclavo, pero su trabajo era clavar remaches de hierro con un gigantesco martillo. Trabajo en una labor manual muy brutal, que en los Estados Unidos, de fines del siglo XIX, en la nación tenía el proyecto de conectar sus dos costas, ¿no?, del Atlántico al Pacífico, con una línea de ferrocarril, el ferrocarril transcontinental. Y la idea era que había cuadrillas de trabajo tendiendo rieles que en algún momento efectivamente se encontraron en el medio del país y lo unieron, simbólica y físicamente. Ese trabajo requirió un montón de labor humana, bajo condiciones muy difíciles y trabajo esclavo, mucho trabajo esclavo. Esta leyenda, que se cree que está basada en hechos reales, aunque por supuesto debe estar un poco inflada, cuenta lo que pasó cuando el mejor remachador humano, el señor John Henry Irons, esclavo, se encuentra por primera vez con una novedad que trae la compañía del ferrocarril, que era una máquina a vapor remachadora, un aparato infernal, imaginamos muy pesado y ruidoso, que corría por los rieles y iba con un martillo neumático automatizado clavando remaches y fijándolo al piso. Entonces, lo que la leyenda cuenta es que todos los esclavos y trabajadores se sintieron muy deprimidos ante la llegada, y amenazados ante la llegada de la nueva máquina. El capataz estaba muy orondo presentando su fin, ¿no? Basta de hacer lío porque miren con lo que los voy a reemplazar, y John Henry Irons está un paso adelante y dice que, bueno, algo así como que no ha nacido el hombre que invente una máquina que pueda remachar mejor que John Henry Irons. Y se armó una apuesta, apuesta. El desafío es, ¿quién va a lograr primero completar un track de rieles con remaches? ¿El humano, John Henry Irons, o la máquina? ¿Sí? Se hace la apuesta, no sé qué se le promete a John Henry si gana, pero acepta la apuesta, y allá van. Entonces, van con su gigantesco martillo clavando uno después de otro, la máquina avanza sin cansarse, John Henry usa el máximo de su fuerza, sus gigantescos músculos, las venas hinchadas, y logra llegar a la meta antes que la máquina clava el último remache y ante los vítores de sus compañeros cae al piso desmayado y muere. O sea, es una historia triste. Se dejó el pellejo. O sea, John Henry, para ganarle a la máquina, se murió, se quedó de suscripto de la vida. En cierto modo es una victoria bastante amarga. Y nos deja también la idea, que a mí me parece muy interesante, que nosotros los seres humanos, como sociedad, como especie, siempre estamos inventando cosas que nos ponen en peligro a nosotros mismos. Y no hablo solamente de bombas atómicas o autos de alta velocidad, o el mismo tráfico en las ciudades, ¿no? El sistema de tráfico en las ciudades mata gente todo el tiempo. Tenemos esa costumbre muy rara, también muy única entre los animales. Pero también siempre estamos imaginando sistemas, maquinarias, métodos, marcos económicos que tienden a aniquilarnos a nosotros mismos. Es como que estamos acostumbrados a eso y hay un cierto fatalismo, hasta lo esperamos. Siempre estamos listos para que eso ocurra. Al punto que la palabra robot, que todos manejamos, también tiene un origen así medio tétrico. La palabra robot viene de un término húngaro, que se llama, es robota, si no me equivoco la palabra, que significa trabajo forzado, ¿no? Como esclavitud. De ahí viene el término robot, algo que hace trabajo forzado. Y el término es acuñado por un dramaturgo checo que hace unos 100 años presentó una obra de teatro muy exitosa en Europa que se llamaba Los robots universales de Rossum. Y ahí es una palabra que él inventa, robot. El robot es una máquina, un humano artificial, que este empresario de la época crea y fabrica en serie, hace centenares y miles de estos robots, de estos hombres digitales. Ahí está el despacho del señor Rossum, y los pone a trabajar en las fábricas del mundo, principalmente en sus fábricas, que pasan a ser las más importantes del mundo
acorrala el mercado, se vuelve extremadamente rico y lo que hace de hecho es él y la élite se van a vivir en una isla paradisíaca, mientras los robots se encargan de toda la labor. Y para hacerla corta, el final de la historia es que los robots en un momento dicen, pero ¿por qué nosotros tenemos que trabajar y hacer todo si somos más fuertes y más rápidos y más inteligentes que los humanos que están de joda en una isla paradisíaca y los matan a todos? O sea, al final de la hora escribió Karl Čapek así, y entonces los mataron a todos. Otra vez el mismo problema, siempre dejando el pellejo en el camino. Hay una cosa que tendemos a preocuparnos por esto. Yo no sé si tenemos razón o no, pero siempre lo estamos vislumbrando. Ahora, más allá de que es cierto, de que en diferentes partes de la historia, sobre todo desde la modernidad, aunque también hay mitos clásicos, ¿no? del simulacro, el golem de Praga, no sé, la estatua viviente de Pigmalión, hay un montón de historias que siempre hablan de que creamos una copia de nosotros mismos que nos trae problemas, nos causa nuestra perdición. Entonces uno podría decir, bueno, tranquilos, ya habíamos visto pasar estas épocas y sobrevivimos, tuvimos la revolución industrial, todo bien. Siempre hacemos historias de máquinas y monstruos que nos copian y nos superan, pero seguimos viviendo. Y sin embargo, por algo, esta edición de Spark está muy basada en torno a la inteligencia artificial. Creo que después Mike les va a hacer una pregunta, siguiente orador, que es ¿cuántos de ustedes están cansados de escuchar hablar de IA todo el tiempo? Y es una pregunta lógica. Hace 5 años, no era una pregunta lógica hacerle a una audiencia amplia, ¿están cansados de escuchar, de hablar de inteligencia artificial todo el tiempo? Porque la mayoría de nosotros no hablábamos de eso todo el tiempo. Ahora sí, está en el diario, está en el TikTok, nos lo dicen nuestros hijos, lo usan nuestros alumnos, los colegas y nosotros. ¿Por qué estamos todos metidos con la IA? ¿Qué pasó? Algo se siente distinto ahora. No es algo que viene de arriba tampoco, no es una tecnología que decimos, lo están usando las grandes empresas, lo usa la CIA, quizás sí, pero también lo usa mi prima. Está mucho pasando de abajo para arriba. Y lo que se siente distinto es que esta nueva camada de automatización, de robots, llamémosle si queremos, plenamente digitales, tienen la capacidad de hacer trabajo que hasta ahora hubiéramos considerado trabajo creativo, que se consideraba completamente a salvo de la acción de sistemas digitales. Sí, pensamos, podemos hacer máquinas, robots, sistemas automáticos que remachen rieles de ferrocarril, que corten verduras en cubitos, que expriman jugo, que aren el terreno, que laven la ropa, pero no que escriban un soneto, no que compongan una canción sobre el 25 de mayo, en estilo trap. De eso estamos a salvo y en 4 años de pronto nos apretamos un botón y sale. Y eso empieza a ser una amenaza para un montón de profesiones que ya no estaban muy seguras, como ser ilustrador, por ejemplo, o músico, es una profesión que prometa enorme seguridad y ahora creo que se siente una desazón muy grande. Yo mismo fui parte de esto, de alegremente desplazar a la gente creativa de su trabajo, cuando hace unos 2 o 3 años, circa 2023, yo empecé a dar una de las primeras versiones de lo que es esta charla que les estoy dando ahora, ¿no? Cuando lo empecé a pensar y empecé a comunicar con el público estas ideas. Y lo que se me había ocurrido en ese momento, para ser ingenioso y para decirle al público algo que le pareciera, wow, qué gracioso lo que hizo este chico, qué interesante, pensé, voy a hacer todas las ilustraciones de la presentación con inteligencia artificial. Entonces yo tenía una presentación que iba mostrando fases y hablaba de la alfabetización y la digitalización y la automatización y tenía fotos e ilustraciones de fondo y todas estaban hechas con AI y en un punto de la presentación, cuando quería dejar claro lo que iba, decía, y todas las ilustraciones que vieron hasta ahora fueron hechas con AI. ¡Wow! La gente dice, no puedo creer. Esto lo dejé de hacer porque ya no funciona. O sea, si yo les mostrara estas imágenes así medio cremosas, con los dedos medio torcidos de la generación de imágenes de hace 3 años, a la segunda que ven ya se dan cuenta, este pibe está haciendo todo con IA y hasta es un aburrimiento total. O sea, ya este recurso quedó afuera. Pero fíjense lo rápido que se volvió de sorpresa increíble, de acto de magia, a aburrimiento, hastío, hartazgo. Lo vemos todo el tiempo. Y esa es esta vertiente de sistemas digitales que ahora se encargan del trabajo creativo, es lo que amenaza a un montón de profesiones. Imaginemos el problema de ser hoy en día ilustrador, escritor, redactor publicitario, ¿no? Compositor, corrector de ortografía, traductor y quizás también docente, ¿sí? O especialista en sistemas informáticos. Estamos todos ahí diciendo, che, estas cosas nos reemplazan, son más baratas y no se quejan. Y a partir de ahora me referiré a ellas como el chat GPT.
ChatGPT es una, ¿verdad? Hay un montón, como ustedes saben, un montón de sabores diferentes de esta tecnología, de diferentes marcas, con diferentes especialidades, pero como este fue el primero, se transformó como un producto genérico, el ChatGPT. Entonces decimos, no, lo hizo con ChatGPT, eso seguro que lo respondiste con ChatGPT. Bien, el condenado ChatGPT convive con nosotros en todos lados, y así como me pasa a mí, en situación de aula, cuando yo estoy con mis alumnos, de 30 y pico, me imagino que ustedes, con sus alumnos de nivel inicial, secundario, superior, les debe pasar que sienten que esta es una presencia que les acompaña, que la tarea la están haciendo con esto, que si les piden que comparen un texto con otro, se lo resuelve así. Entonces como que uno está dando clase y está tratando de interactuar con los chicos y está flotando esta cosa, este chat GPT que está mediando todo y ya no funciona como antes lo de decir, hagan esta tarea trabajosa, aburrida si se quiere, mecánica, pero si ustedes la completan yo voy a saber que entendieron. Con pinzas tomado esto, pero lo usábamos como prueba, ¿no? Si yo le doy texto A y texto B y le digo, haceme un resumen que compare las dos ideas, y era cohesivo lo que escribe, digo, bueno, que sé que los leyó a los dos, lo apruebo. Ahora no hay ninguna prueba que hayan hecho eso, ¿no? Lo más probable es que lo hayan hecho con ChatGPT. A mí lo que me pasa, por ejemplo, me empezó a ocurrir cuando yo estoy dando clase a adultos. Es viernes, estamos todos cansados y empiezo a dar la tarea, ¿no? Un ejercicio que quiero que resuelvan para la semana que viene. Y a medida que lo estoy dictando me empecé a dar cuenta que están todos tipeando furiosamente porque se lo están escribiendo a ChatGPT en vivo mientras yo estoy explicando lo que hay que hacer, porque lo quieren resolver antes de irse a la casa y el fin de semana estar en paz. Que yo entiendo ese sentimiento, pero es muy frustrante. Lo van a resolver antes de salir del aula. ¿Para qué les di el ejercicio? Yo no sé cómo saber si aprenden o no. Entonces ese es el centro del problema, pienso yo, en la docencia, ¿no? Y tiene variantes diferentes en cada una de las profesiones. Entonces estamos todos un poco amenazados por esto. ¿Cómo hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Sí? Dar vuelta a la cosa no va a funcionar, o sea, revertir no va a funcionar. Así como John Henry Irons no tenía ninguna chance de que no vengan más máquinas remachadoras, los conductores de taxicabs, de los primeros taxis a contracción a sangre, no tuvieron chance de que el caballo permaneciera e impidiera el reemplazo por el auto, así como seguramente los conductores humanos que hoy en día trabajan para plataformas como Uber, probablemente no tengan mucha chance de evitar que Uber, que está invirtiendo miles de millones de dólares en automatización, pronto tenga un servicio en el cual el auto viene solito, sin un conductor sentado adentro, trabaja 24/7, no se queja, etcétera, etcétera, ¿no? No, como que no podemos, es como el genio que salió de la botella y no hay manera de volver a meterlo dentro. Hay que convivir con la criatura. Y en ese sentido, de cómo hacemos para convivir, o qué hacemos nosotros, ¿no? Poniendo en nosotros el foco, hay un consejo que podemos, o una pista que podemos obtener nuevamente del pasado, que es la idea del centauro. Entonces la propuesta es que como estamos muy estresados por la IA y la automatización, cambios sociales y económicos muy bruscos, la respuesta es que nos volvemos centauros. Esto lo dice mucha gente seria, de verdad. Entonces, el volverse centauro sería corretear por los bosques, beber vino en fiestas bacanales, perseguir doncellas, que es más divertido. No, mentira, no es eso. Está loco, dijeron. No, sí se habla de centauro, pero el centauro en este contexto es solo una analogía. Así como el centauro mitológico es una criatura que tiene cuerpo de caballo y torso de persona, en el mundo del ajedrez competitivo se le empezó a llamar, en la jerga, centauros, a los competidores en torneos donde se puede jugar un equipo que sea humano y máquina jugando juntos, ¿sí? Esa es la analogía, es una máquina, un pedazo, mitad máquina, mitad jugador de ajedrez humano. El propio Garry Kasparov es uno de los principales proponentes de este formato de ajedrez, porque siendo un tipo muy inteligente y muy inquieto, cuando perdió contra la supercomputadora y salió, tuvo que bancarse que todos los diarios del mundo mostraran esta foto de que se agarra la cabeza, se acabó, cayó el ídolo. Se recuperó pronto y se intrigó muchísimo. O sea, su actitud como frío calculador ajedrecístico, acusado muchas veces de ser una computadora humana, empezó a calcular y dijo, ok, acá hay algo interesante. Esto me ganó. Pero ¿qué pasaría? Su primera intuición fue, ¿qué pasa si yo también uso sistemas digitales, pero me mantengo, ¿no? O sea, yo también puedo jugar con una base de datos asociada, como tenía Deep Blue, mi adversario. Entonces creó un formato de ajedrez, de nicho si se quiere, pero conocido dentro del mundillo, en donde se pueden anotar equipos en tándem, de a dos. Y es libre.
los equipos que se anotan al torneo de centauros pueden ser 2 seres humanos que se ayudan mutuamente, pueden ser 2 sistemas digitales, 2 computadoras que se complementan, o pueden ser un verdadero centauro, un humano y una computadora. Y acá el corolario es que con gran diferencia siempre ganan o tienden a ganar los equipos que son centauros, los híbridos. Computadora con ser humano en general ganan estos torneos siempre, ¿sí? Es decir, que el equipo de un humano combinado con una computadora tiende a ganarle a una computadora pura o a humanos solos sin ayuda de la computadora. Hay algo, una propiedad emergente de la interacción entre humano y computadora, que es más que la suma de sus partes y que es más que las partes sueltas. Entonces, por ese lado viene la estrategia. Ok, centauricémonos todos, si podemos. En vez de dejar que la computadora haga todo, o tratar de hacer todo con nuestra tracción a sangre cerebral, ok, aceptemos estos sistemas que ya sabemos que no vamos a poder rechazar y mandar de vuelta a donde vinieron, y veamos cómo pueden servir a nuestros fines, y veamos cómo lo que nosotros damos como seres humanos potencia el asunto, ¿sí? Como que cómo repartimos la tarea. Y de ahí entonces, ya para terminar esta charla, un poco de futurología, que es donde yo creo, sobre todo porque anduve leyendo qué dice la gente, ¿no? Qué dice gente como filósofos que piensan en esto full time, grandes. ¿Qué están pensando los que viven de pensar, ¿no? Justamente pensar. ¿Qué están pensando sobre a dónde puede ir la humanidad? Sobre qué podemos hacer. Ya esto es una tajada de la parte práctica de la discusión, hay mucha más que esta. Pero en la parte práctica, para los próximos años, en medio de gigantescos sacudones geopolíticos y económicos, ¿qué puede hacer el ser humano? La fuerza laboral, nosotros. Bueno, vamos. 3 cosas relacionadas entre sí. Fáciles de decir, quizás más difíciles de hacer. Lo primero es esta idea de que no hay esperanza de que la educación siga siendo, como fue mucho tiempo, una especie de pacto que es, vos empezás de chiquitito, seguís adolescente y de joven adulto te vas a la universidad, a los 20 y pico te recibís con un título y con eso trabajás toda tu vida. ¿No? Como que a los 23, 24 años ya quedaste cocinado como ciudadano, te recibiste de contador o de ingeniero en informática o de geógrafo o de maestro de grado y a trabajar. Por los próximos 50 años tirás, te pusimos en órbita con eso y vas a estar en un arco y hasta que te retires. Y eso ya probablemente no va a ser posible. No es posible hoy seguramente, porque hay que volver a esta idea de volver a la escuela es que como cambia tanto el contexto en el que trabajamos, en el que viven nuestros clientes, nuestros alumnos o lo que fuere, hay que volver todo el tiempo a recapacitarnos. No hay paz. A los 30, a los 40, a los 50, quién sabe hasta cuánto. Ahora, número 2 de 3. ¿Por qué vamos de nuevo a la escuela? ¿Qué es esto de la educación de toda la vida? La educación de toda la vida, cuando se habla de esto del lifelong education en inglés, se podría referir a muchas cosas, pero en mi opinión se refiere a algo muy que tiene que ver con el mercado. La idea de reeducarnos para poder movernos hacia los trabajos que hoy pagan un salario, escapando de los trabajos que se automatizan y pasan a ser de bajísima remuneración o simplemente como que no hay más fuerza laboral, le echan a todos, como le pasó a los conductores de caballo en el taxi urbano. Entonces, van a aparecer, como ya aparecieron últimamente, vieron que aparecieron roles como lo de community manager, que han escuchado de ese trabajo. Bueno, lo mismo que programador. En los años 70 había programadores, pero si uno en la calle le decía a alguien, no, mi hijo es programador, iba a decir programador que musical, pasa música en la radio. Pero entonces programador fue un trabajo perfectamente reconocible. Y eso no es nada, pienso yo. Ahora que tenemos estas maquinitas digitales que automatizan trabajo, que son sabelotodas, más allá de que estén correctas o no en el texto que entregan, dan mucha confianza a mucha gente para que diga, okay, yo voy a resolver este problema. O me invento un problema y lo resuelvo. Un caso que yo daba de alguien que conozco, que se especializó en usar inteligencia artificial generativa para hacer imágenes que tienen que ver con casamientos, como tortas de casamiento, o cómo queda el atrio decorado, o cómo queda un patio con los muebles, y trabaja con wedding planners, trabaja con empresas de logística de casamiento, generando como unos portfolios donde la casa de la persona o la quinta donde se va a casar ve cómo quedaría si contrata el servicio. Es muy loco trabajar en eso. O inventa tortas que después verá cómo se hacen y el cliente elige la torta que quiere, nunca se cocinó ninguna. Bien, claramente una profesión nueva y por hoy rentable. Y por último, que creo que es una buena noticia para los que estamos aquí, que todos mucho o poco tenemos una tendencia hacia el humanismo, hacia las ciencias sociales o lo que se llaman también las habilidades blandas. Estas habilidades,
que creo yo que desde la Revolución Industrial, ya era hora, viene con un siglo y medio largo como en declive, ¿no? En rebaja. Siempre tenía que bajar el precio para que se venda, porque lo que vendía era la ingeniería, el cálculo, la matemática aplicada, etcétera, etcétera. Todas estas, programación, ser programador te salvaba. Ya no, nadie contrata programadores, solo quieren a los que tienen experiencia, pero los jóvenes no hacen falta. Porque estos queridos chat GPTs, de nuevo para usar el término genérico, son excelentes haciendo esto. Y son en general aplicaciones en las que el tema si es verdad o no importa menos. Si uno quiere que el chat GPT haga un software que tome datos, los pase de un lado a otro y borre los originales, o que tome dos imágenes y pegue una al lado de la otra, no hay tanta discusión si es verdad o no lo que hizo. Está a la vista, cumplió la tarea y chao. Eso hace que estas habilidades técnicas, tecnológicas, bajen precipitosamente de valor y de pronto empiezan a relucir las viejas y buenas habilidades blandas, que son las que tienen que ver típicamente con la interrelación entre humanos. Son las de comunicar cosas claras a otras personas, las de hacer buenos equipos de trabajo, tanto siendo un buen componente de un equipo de trabajo como siendo un buen director de un equipo de trabajo, la habilidad de planificar, ¿no? Y la habilidad de aplicar estrategia y decidir qué convendría hacer. Porque una limitación que tienen estos sistemas digitales y que probablemente tengan por mucho tiempo más es que pueden opinar de un montón de cosas y generar texto que parece cierto de todo tipo de disciplinas, pero en general no pueden decir qué es lo que hay que hacer. Eso solo lo podemos decir nosotros. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué es deseable? No es una pregunta falseable, ¿qué es deseable? Es algo que se decide socialmente, individualmente. Entonces, los que sean buenos diciendo hay que hacer esto, van a tener una ventaja comparativa. En fin, todas estas cosas supongo que se pueden aplicar al aula, como a muchas otras cosas, pensando en que tenemos que acompañar a nuestros alumnos a saber si aprendieron, o diciéndolo de una forma un poco más modesta, si el tiempo que pasaron con nosotros en el aula les va a ser útil. En un mundo donde muchas cosas que antes requerían años de entrenamiento ahora se resuelven apretando un botón, quizás lo que les va a ser útil de su tiempo con nosotros es lo que hayan aprendido acerca de cómo decidir qué es deseable hacer y cómo interactuar de forma productiva con otros congéneres, ¿sí? Eso empieza a tener más valor. En fin, ahí terminan las ideas que tenía para compartirles. Lo único que espero es que logremos centaurizarnos y que por unas cuantas décadas más mantengamos a raya al robot que viene por nosotros. Muchísimas gracias.